Durante la dictadura del general Franco se permitió que un gran número de periodistas estuvieran en nómina del Estado, cobrando sueldos mensuales por labores confusas de asesoría o colaboración ocasional. Eran figuras como don José Luis Balbín, don Emilio Romero, don Jaime Calmani, don Pedro Rodríguez García o don Rafael García Serrano, ya fuera a través de consejos asesores de Televisión Española, de la organización sindical, la ITT, Piresa, etc. Durante todo el gobierno Suárez no se atrevieron a tocar esas nóminas y ese fondo de reptiles, por así decirlo, a periodistas, salvo en un caso, en el periodista don Rafael García Serrano, que fue despedido de este grupo en 1980 en una aparente represalia a los artículos que el señor García Serrano publicaba en el diario El Alcázar contra el gobierno de la Unión de Centro Democrático. Como el gobierno lo hizo de manera unilateral, sin pagar la indemnización que por contrato le correspondía, eso dio origen a un largo litigio judicial. El columnista del diario El Alcázar, don Rafael García Serrano, publicó un artículo titulado La trampa, cuyo contenido no se pudo conocer porque la Fiscalía General del Estado ordenó el secuestro de aquella edición, denunciando que era una injuria contra el gobierno. El miércoles eran secuestrados por orden judicial 2 ediciones del diario El Alcázar. El director del diario El Alcázar, don Antonio Izquierdo, denunciaba la actitud del gobierno contra su periódico y, de paso, arremetía irónicamente contra el columnista don Jaime Calmani. Si quienes ahora lloran se hubieran detenido a escucharnos, es probable que entre todos hubiésemos construido una democracia pacífica y laboriosa, libre y digna. El día de la historia es largo, y quizá volvamos a serenar las cosas. Ese día, ¿acaso será don Jaime Calmani ministro de Información, y Rafael García Serrano continuará siendo un egregio escritor perseguido como ayer? Pero Rafael García Serrano siempre fue un periodista incómodo. Dentro de que tal vez porque siempre estaba un poco más, es decir, él era un falangista que estaba más allá que el gobierno. Más allá del gobierno como falangista. Es más, él tiene un libro que es La fiel infantería. Rafael García Serrano, sobre todo lo que era un escritor extraordinario. Es decir, te podría gustar lo que pensaba o no gustarte, pero como escritor era extraordinario. Además era un gran narrador. Y La fiel infantería fue una revista, una novela que estuvo prohibida por la censura. O sea que sí. A pesar de ser falangista, le perseguía la censura. Sí. Es decir, esos mundos, porque claro, en el gobierno de Franco había sus tensiones internas. De cualquier insulto a la democracia me hago responsable. No he hecho otra cosa en mi vida que cachondearme de ella. A Rafael García Serrano tiene que dedicar a traducir películas japonesas porque no solo le echan, sino que le cierran todas las puertas que posibles había por ahí. Entrevista de doña Carmen Regala a don Rafael García Serrano. Tejero es mejor español que Alfonso Guerra. Por cierto, que bien escribían muchos de las Alcázar. Escribía muy bien, sí, Rafael García Serrano, hombre, su diccionario para un macuto es un libro grandes. Es un libro maravilloso. Entonces, quizás por eso mismo yo me intercalo también en mantener esa postura, para que quede el testimonio de alguien que trate de demostrar que no fuimos tan malos. La primera fase contra el señor García Serrano había sido intentar secuestrar sus artículos judicialmente. La segunda, echarle de la nómina del Estado. En octubre de 1980, el gobierno Suárez ordenó el despido de don Rafael García Serrano como periodista de la Corporación de Medios de Comunicación Social del Estado, que era la nueva denominación de la antigua prensa del movimiento que agrupaba a los columnistas de todos los periódicos regionales propiedad del Estado. Además, el ministro de Cultura, don Íñigo Cabero, envió una nota a todos los medios de comunicación en la que hacía público el sueldo de don Rafael García Serrano y justificaba su despido en haber incumplido reiteradamente las condiciones de su contrato. Aunque desde el entorno del periodista se apuntó a que la posibilidad del despido podía ser la actitud crítica del columnista contra el gobierno Suárez. Don Rafael García Serrano respondería al ministro señor Cabero con ironía en un artículo publicado en el diario El Alcázar. Me urge, antes de nada, dar las gracias públicamente al señor ministro de Cultura, señor Cabero, por la gentil nota que ha facilitado a los periodistas dando cuenta de la resolución de mi contrato como director, de mi mal comportamiento con la empresa, de mi escaso sentido de la profesionalidad y de mi dotación económica, que me ha sorprendido agradablemente. Bien, don Íñigo, le quedo agradecido. Nunca olvidaré a todos los que han contribuido a provocar en mí tan noble sentimiento,
ni uno solo, esté seguro. Y aunque usted y yo no nos veamos jamás, siempre tendré presente su delicadeza, sus buenos modos y su risueña carita animada por Walt Disney. Carita de cerdo, pero de cine. Que yo represento en ese mundo literario, represento el punto de vista de los exvencedores. Entonces los vencedores están mal vistos, pero los vencedores siempre son mucho peor vistos. El ministro don Íñigo Cavero anuncia el despido de la familia Serrano. A mi padre era el director de prensa del movimiento más antiguo, con contrato. Entonces Íñigo Cavero, ese impecable demócrata, pues no acepta las críticas de mi padre en el Alcázar, en un arrebato de justicia y equidad democrática, por no gustarle la crítica, algo que es impecablemente democrático, como todos podemos ver, lo echa. Bien, el artículo 20 tiene en su apartado tercero una referencia concreta a la necesidad de regular por ley la utilización de los medios de comunicación del Estado. Lo echa con cajas destempladas, lo despide como director en nómina de prensa del movimiento. Y siempre se mandó una nota a todos los medios diciendo, le hemos echado, no le vamos a pagar la indemnización. El abogado del Estado que llevaba el caso en defensa del Estado, o sea, de Íñigo Cavero, y de su arbitrariedad impecablemente democrática, de una tolerancia y de un respeto a la libertad de expresión exquisito, el abogado del Estado le dice al abogado de mi padre, porque eran amigos, el abogado del Estado y el abogado de mi padre, le dice que él le ha dicho a Íñigo Cavero que el pleito está perdido porque la razón y la justicia asisten a Rafael García Serrano, que ha metido al Estado en un berenjenal que le va a costar dinero y que va a perder porque la razón y la justicia están del lado de la víctima, o sea, de Rafael García Serrano. Respuesta de Íñigo Cavero, transmitida por el abogado del Estado que se encarga de llevar aquella injusticia ante los tribunales. Que pleitee, que ya ganarán sus nietos. Y efectivamente así fue. Acabaron ganando sus nietos, porque mi padre murió y no pudo ver reparada esa injusticia impecablemente democrática y con arreglo a los principios más elementales de la libertad de expresión que se perpetró contra él. No pudo ver la victoria de la justicia y de la razón en los tribunales. En cuanto si el Gobierno estima que la prensa pública estatal debe estar bajo el control exclusivo de la ideología de UCD o, por el contrario, una prensa plural y neutral, pensamos que debe ser una prensa neutral. Pero en todo caso, aunque quisiéramos que no lo fuera así, estaría fuera del mundo de las cosas. Luego, por lo tanto, a la respuesta que me da su señoría, ni pensamos que debe ser una prensa controlada por nuestra ideología, ni pensamos tampoco en modo alguno que esto sea posible de realizar.